Bienvenidos a Más Terror MX. Soy el narrador de la oscuridad y hoy les tengo una historia que realmente les hará temblar de miedo. Esta es una historia sobre lo que le ocurrió a un hombre que alquiló una casa a través de Airbnb. Todo parecía normal al principio, pero pronto descubrirá lo extraño y aterrador que es realmente ese lugar. Cosas raras empezarán a suceder. Puertas que se cierran solas, habitaciones que cambian de lugar, voces en la oscuridad. Pero lo peor está por venir. El protagonista conocerá a alguien llamado Garrett, que le dará unas reglas muy extrañas que debe seguir si es que quiere sobrevivir. ¿Logrará sobrevivir a toda la actividad paranormal en la casa? ¿Conocerá el verdadero terror que se esconde tras sus paredes? Prepárense, porque esta historia realmente les dará escalofríos y les hará cuestionarse cuando quieran una casa rentada en Airbnb. Así que enciendan la luz y mantengan el volumen bajo, porque no sabes lo que puede estarlos escuchando. ¿O acaso tienen miedo? Mejor con los audífonos puestos. Me quedé inmóvil un momento, asombrado. Las fotos no le hacían justicia. Era una casa grande pero pintoresca, situada en una isla aislada cerca de Cape Cod, un pequeño trozo de tierra vacío de vida. Solo la casita y un faro visibles al otro lado del agua, verificada como alquiler de Airbnb Plus. El alquiler de una semana ascendía a poco más de $3,000. El precio era elevado, pero merecía totalmente la pena. Este sería el mejor lugar para despejarme y terminar de escribir mi novela. Troté alegremente por el pasillo de piedra hasta la puerta principal y agarré el pomo, dispuesto a trazar el resto de mi libro. Sería mi segunda publicación. Mi editor llevaba meses respirándome en la nuca, pidiéndome constantemente actualizaciones. Ahora tenía el entorno perfecto para completarlo. Al abrir la puerta, me agarró desprevenido. ¡Hola! Casi me sobresalto. Había un hombre dentro, de unos 50 años, complexión mediana y bigote canoso. Tardé un momento en hacer coincidir la cara con la que aparecía en su perfil de superanfitrión. Era Garrett, el dueño de la propiedad. Lo siento, Garrett, me he asustado. No esperaba que hubiera nadie aquí. Él sonrió. Saludo a todos mis huéspedes. Al fin y al cabo, ustedes son mi medio de vida. Por favor, pasa. Tenemos algunos asuntos importantes que discutir. Me reuní con él en el salón. Nos sentamos en sillones a ambos lados de una larga mesa de café. Garrett siguió sonriendo. Entonces, ¿de qué querías hablar?, le pregunté. Sacó una hoja de papel doblada de la chaqueta y la deslizó por la mesita. Se detuvo delante de mí. La tomé para mirarla más de cerca. Los bordes estaban desgastados y entre mis dedos aparecía un lienzo. Empecé a desplegarlo, pero Garrett me detuvo. No lo hagas. Tendrás tiempo de sobra para eso más tarde. Solo escucha. Levanté la vista hacia él, confuso pero obediente. Esta casa ha pertenecido a mi familia durante generaciones. Quedarse aquí puede ser una experiencia gratificante, pero también espantosa si no tienes cuidado. Vamos, Garrett, no me digas que el lugar está embrujado. Ahora era yo el único que sonreía. Garrett me miró totalmente indiferente. Mi sonrisa desapareció y le hice un gesto para que continuara. En esa hoja de papel hay algunas normas. Debes seguir hasta la última de ellas. No hay excepciones. Mientras lo hagas, tus vacaciones serán agradables. Dicho esto, Garrett se levantó de la silla y se dirigió a la puerta principal. Se volvió hacia mí al salir y me dirigió un último sentimiento antes de marcharse. Sigue las normas, Jack. Si no lo haces, te espera un viaje accidentado. Cuando se marchó, desdoblé la lista.
esperando ver una reiteración de los requisitos de su estancia. Nada de mascotas, nada de modificaciones, limpiar lo que ensucies, ese tipo de cosas. Pero no fue así. En el papel había una serie de normas que solo sirvieron para completar nuestro extraño encuentro con una mayor confusión. 1. No encender las luces después de las 11:25 de la noche. 2. No contestes el teléfono. No se puede confiar en las personas que llaman. 3. Solo se permite entrar a 2 personas, Hank Pinston y Jessica Covenwood. Pregunta por sus apellidos. 4. No salgas de la casa después de medianoche hasta el amanecer. 5. Si tu habitación cambia de ubicación, cierra la puerta e inténtalo de nuevo. Sal solo cuando se haya restablecido la conexión. 6. Las voces son inofensivas. No converses con ellas. 7. No cierres nunca las puertas. 8. Si tienes algún problema, llama a Jessica Covenwood a este número. Es la única llamada en la que puedes confiar. Este salvavidas solo puede utilizarse una vez durante tu periodo de alquiler. Al final de la página había una nota final. Vendré a recogerte, pero solo cuando finalice el periodo de alquiler, ni un momento antes. No podrás irte hasta entonces. Mientras reflexionaba sobre la lista, todo quedó claro. Garrett era un lunático. O era eso, o se trataba de un pobre intento de humor. En cualquier caso, me olvidé de nuestra reunión y de la lista de normas y dejé el papel sobre la mesilla, donde permaneció el resto de la noche. La mayor parte de la primera noche transcurrió en paz. De los 6 últimos capítulos de mi novela que había que completar, pude quedarme despierto hasta tarde y terminar 2 de ellos. Al menos los primeros borradores. Aún quedaba mucho por hacer. Tendría que pasar mis últimos días en la isla corrigiendo todo el manuscrito y rellenando grietas en la narración antes de enviárselo a mi editor. Aún así, 2 capítulos no era una mala noche de trabajo, todo se ha dicho. Después de darme una palmadita en la espalda por el trabajo bien hecho, miré el móvil. Eran las 12:18 de la mañana. Mis labios se abrieron en una leve sonrisa mientras miraba la luz del escritorio que entraba y salía de la vida. Son más de las 12:25, Garrett. ¿Por eso tenía que apagar las luces? ¿Para que no parpadearan? Me reí para mis adentros. Me venía a la mente otra regla. La número 4. Si no recordaba mal, no salir de casa después de la medianoche. Seguí riendo para mis adentros mientras bajaba las escaleras. Abría la puerta principal y salía a la noche. La vista era brillante. Un manto de estrellas cubría el cabo, solo interrumpido por el precioso faro que sobresalía hacia arriba, prácticamente abriendo un agujero en el cielo nocturno. Era una vista impresionante. Bien valía el anticipo parcial de mi libro. ¿Cuál es el motivo de esta norma, Garrett? ¿No querías que disfrutara de la vista? Me di la vuelta y volví a entrar en la casa. Luego cerré la puerta. ¡Uy! Otra norma incumplida. Espero que la casa no me reprenda. Con esto, subí a mi dormitorio y caí en un sueño reparador en cuanto mi cuerpo tocó las sábanas. Aunque mi sueño no duraría mucho. 3:27 a.m. Me desperté con un estruendoso golpe en la puerta principal. Con un movimiento aturdido, mis piernas apenas consiguieron sacar el resto de mi cuerpo de la cama. Prácticamente estaba sonámbulo. Bajé las escaleras y abrí la puerta. Afuera ya no había estrellas. Su luz había sido sustituida por una espesa niebla que se extendía por el océano. El agua y el aire estaban inmóviles, congelados. No había nadie más que yo. Cerré la puerta y volví a la cama. Estaba seguro de que los sonidos que oía eran restos de un sueño que se superponían a la vida de vigilia. Mi cuerpo cayó sobre la cama y el sueño volvió a apoderarse de mí. 4:42 a.m. Me desperté de nuevo, arrancado de un sueño en el que entregaba mi novela a la editorial. Por alguna razón, en este sueño Garrett era mi jefe. Me acercó el manuscrito a la cara y pasó las páginas, revelando la falta de tinta. Aquí no hay nada, Jack.
Tanto tiempo y nada que demostrar. Siguió hojeando antes de detenerse en algún punto intermedio. A diferencia de las otras páginas, esta tenía texto. Las palabras me resultaban familiares, pero no las había escrito yo. Las reglas de Garrett pintaban la página y la tinta negra goteaba lentamente del papel. Su forma no tardó en seguirle, fundiéndose en el suelo. Deberías haber seguido las normas, Jack. Fue entonces cuando volví a la vida, con el corazón latiéndome con fuerza mientras me sentaba en la cama. El sonido de las páginas que pasaban resonaba en mis oídos, pero no se había filtrado desde mi pesadilla. Sobre el escritorio estaba mi manuscrito, con el papel agitándose salvajemente. Casi me dio un vuelco el corazón antes de notar un escalofrío en la habitación. Había dejado la ventana abierta. Era solo el viento. Aliviado, cerré la ventana y me volví a dormir. 5:19 a.m. Esta vez no me despertó ningún sonido. En cambio, era la naturaleza la que me llamaba, invitándome a ir al baño a altas horas de la noche. Por desgracia para mí, no iba a ser una tarea fácil. Al abrir la puerta del dormitorio, me encontré con una visión profundamente inquietante. Era un pasillo. No el pasillo que debería haber. Era un pasillo completamente distinto. Muy distinto. Era estrecho, casi demasiado delgado como para que una persona pudiera caminar por él. Y era largo, muy largo. Parecía más largo que el propio edificio. A los lados había una plétora de puertas, más puertas de las que sabía que tenía la casa. Era, a todas luces, inexplicable. Me froté los ojos para comprobar su agudeza. El pasillo seguía ahí. Me pregunté por un momento si estaría soñando, pero descarté rápidamente la idea, seguro de que podía distinguir entre lo que era real y lo que no. Pero si no era un sueño, ¿entonces qué? Con aire vacilante, mis pies se adentraron en el estrecho vacío. Probé todas las puertas del camino, pero todas estaban cerradas. A mitad del camino, un sonido desgarrador cortó el aire. Giré la cabeza y vi que la puerta del dormitorio se había cerrado sola. Correr hacia atrás y girar el pomo fue inútil. No cedía. Sin muchas opciones, continué por el pasillo. Al final, había una última puerta, distinta de las demás. En ella había una placa con una designación, como la que se ve en los hoteles. Según el texto, era la habitación 371. El pomo no ofreció resistencia cuando lo giré y empujé suavemente la puerta para abrirla. No había luz en el interior. Aún así, pude distinguir algo de pie en el centro de la habitación, frente a mí. Era una figura sombría, ligeramente más oscura que la negrura que lo rodeaba. Un vago resplandor delineaba su forma. Era alta, más alta que cualquier hombre. Tuve la inclinación de cerrar la puerta y dar media vuelta, pero el miedo me mantuvo anclado en mi sitio. Mi respiración se volvió errática y mi ritmo cardíaco alcanzó nuevas cotas cuando dio un paso hacia mí. En un instante se abalanzó sobre mí. Todo se volvió negro. Mis ojos se abrieron a la luz del sol que entraba en la habitación. Estaba de nuevo en la cama. Esto era extraño. Cada hueso de mi cuerpo me decía que no era un sueño, pero el pensamiento racional me dictaba lo contrario. No tuve más remedio que pensar que tenía terrores nocturnos vívidos ante la inminente fecha límite de publicación. Pensé que cuanto antes terminara el libro, antes desaparecerían. Aunque no me sentaba bien, era la única explicación que tenía. Mi teléfono zumbó en la mesilla de noche. Sabía quién era, pero con el plazo de entrega en el horizonte, no podía permitirme la distracción. Cuando cesó el zumbido, me arrastré fuera de la cama y empecé el día. Mis primeras horas despierto fueron productivas. Pude escribir algo más de la mitad del siguiente capítulo y retocar algunos detalles del resto del libro. Sin embargo, mi progreso se vio obstaculizado por unos golpes en la puerta principal.
A diferencia de la noche anterior, había alguien ahí afuera. Un hombre. ¿Puedo ayudarle?, pregunté confuso. Esperaba poder ayudarte en realidad. Me llamo Hank. Soy el cerrajero de la isla. Garrett me envió a comprobar las cerraduras de todas las puertas. Reflexioné un momento y luego cogí la lista de normas de la mesita. Le eché un vistazo antes de reunirme con Hank en la puerta. Bueno, parece que estás en la lista. Espléndido. ¿Puedo pasar entonces? Una sonrisa anormalmente amplia bailó en sus mejillas. Sí, claro. Pasa. Hank traspasó el umbral y suspiró. Hubo un largo momento de silencio antes de que volviera a hablar. ¡Qué sitio tan encantador! Estoy deseando hincarle el diente y ponerme a trabajar. Luego se marchó al piso de arriba. Me senté en el sofá y seguí escribiendo, esperando que mi brote creativo no hubiera remitido. Pasó una hora, luego otra. Pude terminar algo más de trabajo, pero algo seguía rascándome en el fondo de la mente. Sabía que la cerrajería no era el trabajo más ruidoso, pero esperaba oír al menos algún tipo de jugueteo procedente del piso de arriba. El sonido lejano de las llaves rozando las cámaras interiores de las cerraduras. Pero no, solo había silencio. Entonces me pregunté por qué estaba ahí Hank, para empezar. Esto distaba mucho de ser una experiencia típica de alquiler, sobre todo en una isla aislada. Volví a hojear la lista. 2 cosas me llamaron la atención. Regla número 7. Nunca cierres las puertas con llave. Aunque Garrett estuviera trastornado, estaba claro que no quería las puertas cerradas. Así que, entonces, ¿por qué iba a enviar a un cerrajero? ¿Quién podría estar forzando la puerta aquí? Lo segundo que me llamó la atención fue el final de la regla 3. Pregunta por los apellidos. Algo no cuadraba, pero tenía intención de llegar al fondo del asunto. ¡Hank!, grité esperando llamar su atención. No hubo respuesta. ¡Hank! ¿Puedes venir, por favor? No hubo respuesta. Solo silencio. Esto me hizo subir para investigar. Para mi consternación, el segundo piso estaba completamente vacío. Recorrí todas las habitaciones, todos los rincones de la casa. Todo fue en vano. Hank no aparecía por ninguna parte. No podía entenderlo. ¿Cómo podía una persona levantarse y desaparecer así? Volví al primer piso. Hank estaba ahí, sentado en el sofá, mirando mi manuscrito. Era imposible que se me hubiera escapado. Oye, esto está muy bien. Me pregunto cómo se desarrollará. Ayúdame, Jack. ¿Hay un final feliz? ¿O el hombre sucumbe a sus propios demonios? Me quedé helado al pie de la escalera. Hank, ¿cuál es tu apellido?, le pregunté. Se le formó una sonrisa bajo la nariz. Ridden. Me llamo Hank Ridden. ¿Por qué lo preguntas? Miré la lista que tenía en la mano. Penston. Se suponía que se llamaba Hank Penston. Por nada, solo curiosidad. ¿Te importaría pasarme mi teléfono? Hank miró mi teléfono en la mesita. Pasaron unos instantes antes de que lo tomara y me mirara. Se quedó mirando un buen rato, casi como si calculara la distancia, y luego, por fin, me lo lanzó. Lo cogí y corrí hacia la puerta principal. Gracias, enseguida vuelvo. Esprinté hasta el borde de la isla, inseguro de quién o de qué había dentro de la casa. Cada vez era más evidente que Garrett podría no estar tan loco después de todo. Algo realmente extraño estaba en marcha y yo no quería formar parte de ello. Al principio llamé a la estación de ferry. No contestaron. Luego a Garrett. Seguía sin contestar. Antes de que pudiera probar con otro número, llamó mi exmujer. Llevaba semanas ignorando sus llamadas. Charlotte, gracias a Dios, estoy en un Airbnb en El Cabo. Necesito que... Leslie ha muerto, Jack. Se me heló la sangre. Lo dijo con el mismo tono y resentimiento que 2 años antes. De repente, se abrieron las compuertas y me invadieron un montón de recuerdos que había intentado reprimir desesperadamente. Leslie era nuestra hija,
Antes de que Charlotte y yo nos divorciáramos, la atropelló un coche cuando volvía del colegio. Charlotte estaba en el trabajo y yo debía de recoger a Leslie, pero estaba demasiado absorto en mi primera novela. Me olvidé por completo de ella. Mi propia hija caminó un buen trecho antes de la colisión. Nunca me lo perdoné. Tampoco lo hizo Charlotte. Charlotte, ¿por qué dices esto? Las lágrimas rodaron por mi cara. Está muerta, Jack. Es tu culpa. Mi bebé ha muerto. Todo por tu culpa. La voz se hizo más fuerte y menos nítida hasta que apenas pude reconocer la cadencia. Un gruñido inhumano. Tú tienes la culpa, Jack. Debes estar donde estás. Espero que te pudras en esa casa. Bajé la vista hacia la lista, ahora manchada por el flujo constante de gotas que goteaban de mis mejillas. Y fue entonces cuando recordé la regla número 2. No contestes al teléfono. Las personas que llaman no son de fiar. Por mucho que me doliera, colgué. No era real, pero lo sentía como si lo fuera. Me sequé las lágrimas y miré la última regla. Desafiar las feroces corrientes del océano probablemente no acabaría bien en la orilla, a casi 16 millas de distancia. Así que Jessica era mi única esperanza, la única llamada telefónica en la que se puede confiar, según Garrett. Marqué el teléfono y esperé. Tras 2 tonos, mi oído se encontró con una voz femenina. Te has saltado alguna norma, ¿verdad? Unas cuantas, en realidad. Más o menos. Dejó escapar un suspiro. ¿Dejaste entrar a alguien? Sí, a Hank. ¿A Hank Penston? No, Hank Ruiden. Hubo otro suspiro decepcionado. Vale, escucha con atención. Quiero que vayas a la parte trasera de la casa, pero actúa con naturalidad, sin movimientos bruscos ni comportamientos llamativos. Cualquier pequeño cambio en tu actitud podría ponerle nervioso. Camina despacio y sé prudente. De acuerdo. Hice lo que me habían ordenado. Al dar la vuelta a la casa, miré por la ventana. Hank ya no estaba en el salón. Sentí un ligero aumento de adrenalina, pero mantuve la compostura hasta que doblé la esquina. De pie, en la parte trasera de la casa, esperándome, estaba Hank. Hola, Jack. ¿Qué haces? En ese momento intervino Jessica. Mantén la calma y repite lo que te diga al pie de la letra. Hank, tengo a Garrett al teléfono. Quiere saber si puedes comprobar la cerradura de la puerta principal. Dice que últimamente se atasca. Con la voz más informal que pude reunir, repetí lo que había dicho Jessica. Hank mantuvo una expresión estoica durante unos instantes y luego habló. Esa maldita cosa. Veré lo que puedo hacer. Pasó junto a mí y se dirigió a la parte delantera de la casa. Estaba oficialmente nervioso. La voz de Jessica rompió la tensión. A unos 12 metros de la casa hay una caja eléctrica. ¿La ves? Inspeccioné la zona y me fijé en la caja. Estaba incrustada en el tocón de un árbol precisamente. Uno que sobresalía del suelo en un ángulo incómodo. Sí, la veo. Bien, abre la escotilla. Ahí hay una palanca. Quiero que tires de ella hacia abajo y luego esperes exactamente 10 segundos, tras los cuales volverás a colocarla en su posición original y cerrarás la trampilla. Estaba confuso. ¿Cómo va a ayudar eso exactamente? Hubo un tercer suspiro de frustración. Ese es el interruptor principal. Cuando tires de la palanca, se desactivará toda la energía de la isla. Cuando vuelvas a accionar la palanca, la casa se reconstituirá. Esto limpiará la prestidigitación. No entendía cómo funcionaba todo aquello, pero había oído lo suficiente como para justificar una pregunta de seguimiento obvia. ¿No podría dejarlo así? Esta vez no suspiró. Solo había rabia. No, la isla está mucho peor cuando las energías están a raya. 10 segundos es todo lo que tienes permitido. En ese momento, vi a Hank caminando junto a la casa. Te he arreglado la cerradura, Jack.
Jessica debió oírlo, porque su voz adoptó un tono de urgencia. ¡Tira de la palanca ahora! Hice lo que me dijo y empecé a contar. Hank seguía caminando hacia mí, con su figura entrando y saliendo como una mala señal de televisión. Jack, ¿qué haces? ¿Necesitas ayuda? Su paso se hizo más rápido hasta que su caminar se convirtió en una carrera. Mi corazón latía con fuerza. Justo cuando se estaba acercando, se acabaron los 10 segundos y forcé la palanca hacia atrás. Hank desapareció por completo y el muñón se hundió en la tierra. Volví a caer al suelo aliviado. Jessica, lo hemos conseguido. Estaba claro que ella no estaba tan contenta con la victoria como yo. No importaba, estaba agradecido de estar vivo. Una vez dentro de la casa, me tumbé en la cama y me llevé la lista a la cara, escrutando hasta el último detalle. Estaba decidido a no romper ni una regla más durante el resto de mi estancia. Aquella noche fue tranquila. Me aseguré de que todas las puertas estuvieran desbloqueadas. Apagué las luces a las 11:25 y me negué a responder a ninguna llamada. Cuando me dormí, no tuve sueños extraños. De hecho, no tuve ningún sueño. Fue una noche verdaderamente reparadora. El mejor sueño que he tenido en años. A pesar de mi situación, me desperté esperanzado. Esperanzado de que podría capear el temporal y sobrevivir a la semana. Incluso pude escribir algo más de mi libro. No mucho, pero lo suficiente para poner en marcha mi creatividad. La noche siguiente no fue tan bien. 2:12 de la madrugada. Me había despertado sin motivo. En un esfuerzo por volver a dormirme, cerré los ojos y dejé que mi mente divagara. Pensé en mi libro y en la fecha límite. Pensé en mi eventual partida de la isla. Poco después, pensé en Charlotte y Leslie. La imagen de nuestra familia, antaño feliz, quedaría grabada para siempre en mi corazón roto. Sentí que se me humedecían los ojos, pero algo interrumpió la tristeza. Un sonido, unos pasos. Se me abrieron los ojos y volví a la vida, incorporándome en la cama. Los pasos se detuvieron justo fuera de la habitación. Con gran aprensión, salí de la cama. Respiré hondo y me puse de puntillas hacia la puerta. Cuando giré el pomo y la abrí, me encontré en la entrada de la casa. Con la regla número 5 en mi mente, cerré la puerta y volví a abrirla. Ahora estaba en el salón. A continuación, estaba en el cuarto de baño. Luego, un pasillo. Un pasillo familiar. A lo lejos, oí el chasquido de la puerta de la habitación 371. La sombra alta salió. El pasillo empezó a encogerse. La figura acortó la distancia que nos separaba en cuestión de segundos. Por suerte, mi voluntad de vivir pudo más que el miedo que me retenía. Conseguí cerrar la puerta justo a tiempo para evitar mi muerte. Cuando la volví a abrir, la habitación estaba donde debía estar. 3:47 am. Justo cuando por fin volví a dormirme, empezaron las voces. Hola Jack, ¿disfrutas de tu estancia? Aunque asustado, me vino a la mente la regla número 6 y la seguí. Las voces eran inofensivas y no debía conversar con ellas. ¿Qué pasa, Jack? ¿Estás enfadado por las normas de Garrett? Eso no es divertido. Cerré los ojos cuando la voz se hizo más fuerte y me escondí bajo las sábanas. No te escondas, Jack. No te haremos daño. ¿De verdad? Volvieron los pasos. Caminando fuera de la habitación, se detuvieron ante la puerta. Ahora está aquí, Jack. Puedo decirte cómo hacer que se vaya, pero tienes que hablar conmigo. La puerta crujió al abrirse y los pasos volvieron a acercarse al lado de la cama. Ahora está inclinado sobre ti. Puedo hacer que se vaya, solo tienes que decirlo. No podía ceder a la estratagema. Tenía que obedecer las normas. Pero entonces hubo un tirón en las sábanas. Casi se me para el corazón. ¡Despierta, Jack! Me incorporé de golpe. La habitación estaba vacía y la puerta cerrada. Era un sueño, pero eso no explicaba la impresión en forma de mano en el borde de la cama. Fuera cual fuese el culpable, soportaría el tormento.
Solo era una semana. Puedes superarlo, Jack. El rostro de Leslie destelló en mi mente y forzó una lágrima inesperada. Has pasado por cosas mucho peores. Las noches siguientes transcurrieron sin problemas. Hubo algunos momentos delicados, pero aprendí a soportar alguna que otra voz aquí y allá y que la habitación se moviera de vez en cuando. Ignoré por completo los golpes en la puerta principal, evitando que se repitiera el incidente de Hank. Sin embargo, la sexta noche fue, con diferencia, la peor. Hay cosas que nunca cambian. Oscuras nubes se cernían sobre el océano mientras las olas chocaban contra la isla. Al igual que la noche en que Leslie fue asesinada, me enfrasqué profundamente en mi escritura, hasta el punto de que nada en el mundo podría haberme apartado de ella, incluso después de todo lo que había ocurrido en la casa. De algún modo, fui capaz de terminar el libro. Quizá la conmoción me inspiró. Mi miedo se había transformado en consternación, otorgándome una mayor claridad mental. Cuando todo estaba dicho y hecho y la edición terminada, hubo una terrible revelación. Según mi teléfono, eran las 23:24. Mi corazón se hundió en lo más profundo de mi alma mientras corría por la casa apagando las luces, derribando muebles y adornos en el proceso. Cuando volví al dormitorio para apagar la luz del escritorio, volví a mirar el teléfono. La hora quedó grabada en mi memoria. 23:26. Apagué la luz, rezando para que la hora del teléfono fuera errónea y aún tuviera tiempo. 23:27. La puerta del dormitorio se cerró de golpe detrás de mí. Golpeé el pomo y empujé mi peso contra él, pero permaneció inmóvil. Un remolino de humo negro salió de debajo de la cama, cubrió el suelo en un instante y empezó a elevarse para llenar el resto de la habitación. No tenía intención de esperar a ver qué me ocurría en la oscuridad, así que me lancé contra la ventana y rompí el cristal, aterrizando de espaldas en un lecho de arbustos que había debajo. El impacto me dejó sin aliento. Poco después me desmayé. 23:38. He soñado. Sé que era un sueño y no obra de la casa, porque era uno de los que ya había tenido muchas veces. El escenario, el colegio de mi hija. Sonaba el timbre y una estampida de niños salía corriendo hacia el mundo, entusiasmados por irse a pasar el día y ver a sus padres. La última en salir fue Leslie, abandonada a su suerte. «Papá, papá, ¿dónde estás?» Sus ojos iban de un lado a otro. Intenté llamarla, pero al igual que el día en cuestión, yo no estaba ahí. En el sueño, solo era un observador, obligado a ver cómo se desarrollaba el horror ante mí. Leslie esperó durante 15 largos minutos antes de salir en dirección a nuestra casa. Fui testigo de su caminata, una pobre chica sola en el frío. Y entonces ocurrió. Unas lágrimas de ensueño inundaron mi campo de visión cuando un coche se desvió y el grito desgarrador de aquella hermosa joven resonó en el aire invernal. 23:56. Me desperté en el suelo cubierto de lágrimas y cristales rotos. Las olas del mar chocaban contra las paredes de la casa. No había tiempo que perder. Sin mi teléfono, no sabía exactamente qué hora era, pero tenía que estar cerca de medianoche. Otra regla incumplida solo empeoraría las cosas. Corrí hacia la puerta principal. La abrí y la cerré rápidamente detrás de mí. En cierto modo, agradecido por volver a la casa, pero también algo aterrorizado. Los momentos venideros se harían eco de esta última emoción, agravando mis males. 12:05. Pude abrir la puerta del dormitorio y recuperar mi teléfono. Por suerte, el humo había desaparecido. Al aventurarme de nuevo a bajar al salón, me quedé destrozado. Ahí, sentada en el sofá donde Hank se sentó ante ella, estaba Leslie. Mi Leslie. Llegué al último escalón y casi caí de rodillas, casi olvidándome de respirar en el proceso. Estaba igual, exactamente igual.
Todos sus rasgos eran idénticos a lo largo del último día que la vi. ¿Cómo era posible? Hola, papá. Su voz me arrancó una oleada de emoción, más fuerte que nada que hubiera sentido antes. ¿Era realmente ella? ¿Era realmente mi preciosa Leslie, de vuelta a la vida? Seguro que no era obra de la casa. ¿O lo era? Cariño, ¿eres tú? ¿Eres tú de verdad? Me miró con ojos inocentes. Sí, papá, soy yo. Corrí hacia ella y la cogí en brazos, con la cara empapada en un océano de lágrimas. Oh, Leslie, cariño, te he echado tanto de menos. Me aparté para verla mejor. Fue entonces cuando la vi. Por un instante, entre parpadeo y parpadeo, sus ojos eran sólidos charcos de negro. No era mi Leslie. Retrocedí de inmediato. ¿Qué pasa, papá? Continué mi retirada hacia las escaleras. No eres real. Esto no es real. Nosotros te enterramos. Sus siguientes palabras me pararon en seco. No, papá. No me habían enterrado. Sus ojos se clavaron en los míos mientras lloraba. Tú me mataste. Tú eres la razón de que esté muerta. Respiré con dolor antes de responder. Tienes razón. Fui un padre terrible y merezco cada momento de tortura que esta casa me haga pasar. Si alguna vez salgo de aquí, visitaré tu tumba por primera vez y te diré cuánto lo siento y cuánto te he echado de menos a lo largo de los años. No pasa un día sin que la culpa me corroa por dentro. Me tragué el nudo que tenía en la garganta y me sequé las lágrimas mientras ella me miraba, con la cabeza ladeada en señal de observación. Pero tú no eres ella. Corrí escaleras arriba tan rápido como pude. Los gritos desgarradores de Leslie resonaron por toda la casa, seguidos del sonido de todas las ventanas al romperse como reacción al estruendo. Una vez en el dormitorio, cerré la puerta detrás de mí y me deslicé hasta quedar sentado en el suelo contra ella, totalmente derrotado y agotado emocionalmente. Saqué el teléfono y marqué el número de Jessica. Después de 2 tonos, descolgó. ¿Qué pasa esta vez? No me digas que has vuelto a romper otra regla. Creo que voy a morir esta noche, Jessica. Su tono perturbado desapareció, sustituido por la preocupación. Jack, ¿qué has hecho? ¿Qué está pasando ahí? Yo ya no puedo luchar más. Es demasiado. Por mucho que quisiera vivir, sentía que me rendía. Ni siquiera sé por qué la llamé. Ella no podía ayudarme. La palanca había desaparecido y era más de medianoche. La tormenta estaba destruyendo la casa. Pronto me arrastraría mar adentro para no volver a saber de mí. Aguanta, Jack. Pronto estaré ahí. No vendría. Aunque los transbordadores funcionaran tan tarde, no se atreverían a operar en una tormenta tan violenta. El fin estaba cerca y podía sentirlo. Tras un buen rato revolcándome en la autocompasión, llamaron a la puerta principal. ¿Jessica? No podía ser. Salí cauteloso del dormitorio y bajé lentamente a la escalera hasta el salón. La tormenta arreciaba afuera. Una ráfaga de viento aullaba por toda la casa. Al llegar al último escalón, me di cuenta de que no había moros en la costa. El fantasma de Leslie no estaba a la vista. Lo más rápido que pude, sin llamar la atención, me acerqué a la puerta y la abrí. Detrás de ella había una hermosa mujer de unos 30 años. Pelo negro, piel de melocotón y una salpicadura de buen gusto de pecas a ambos lados de la nariz. ¿Jessica?, le pregunté. ¿Quién si no? Su voz y su actitud descarada respondieron a mi pregunta con creces. Me aparté y ella irrumpió, claramente enfadada. Cerré la puerta tras de ella, con cuidado de no cerrarla con llave y arriesgarme a infringir otra norma. Me asustaban menos las consecuencias sobrenaturales que la furia de Jessica. Realmente me tenías preocupada, Jack. ¿Qué has hecho? Antes de que pudiera responder,
Una pequeña figura apareció por detrás del sofá. Era Leslie. Jessica siguió mi mirada y miró al otro lado de la habitación. «Jack, ¿quién es?» «Mi hija. No sabía que estaba aquí contigo. No lo entiendes. Mi hija lleva muerta 2 años». Jessica retrocedió hasta la puerta donde yo seguía de pie. «Ah, ya veo». Igual que antes, Leslie soltó un horrible chillido que resonó por toda la casa. Era más fuerte que antes, mucho más fuerte. Jessica se volvió hacia mí y nos tapamos los oídos con las manos. «Jack, tenemos que salir de aquí. Sígueme». Pasamos corriendo junto a Leslie y subimos las escaleras hasta el dormitorio. «Vale, Jack, pongámonos en marcha». Cerró la puerta y la abrió. Continuó esta rutina, revelando las numerosas habitaciones en la casa. En un momento dado, se abrió hacia el salón. Jessica la cerró rápidamente antes de que Leslie pudiera entrar a buscarnos. Por último, se abrió en el vestíbulo. Sí, ese pasillo. Jessica me agarró de la muñeca. «Venga, vamos». Me tiré del brazo en señal de rechazo. «¿Estás loca? He estado ahí y no pienso volver. ¿Has visto la habitación 371? Jessica soltó uno de sus característicos suspiros. «Sí, lo sé todo. Mientras lleguemos a donde vamos, antes de que la sombra se dé cuenta, estaremos bien. Y ahora, vamos, no tenemos mucho tiempo aquí». Respeté sus deseos a regañadientes. No me apetecía volver a enfrentarme a aquel ominoso tramo de pasillo, pero los consejos de Jessica aún no me habían fallado. Además, estaba dispuesto a morir hacía apenas 1 hora. Fuera cual fuese el destino que me aguardaba allá adentro, no podía ser peor que ver a mi hija muerta y resucitada. «De acuerdo, Jessica. Estoy preparado». 1:36 a.m. Paso a paso, desaparecimos en el oscuro pasillo, y la puerta del dormitorio se cerró tras de nosotros. Susurré para no despertar a la bestia. «¿A dónde vamos? Ninguna de las puertas de aquí abajo abre». Sin vacilar, respondió. «Una sí». Tardé un momento en asimilarlo. «No, Jessica, ¿hablas en serio? No puedo entrar en esa habitación. Vive ahí adentro». Se volvió hacia mí y me puso las manos a ambos lados de la cara. Me miró fijamente a los ojos con una mirada de pura bondad. Me sorprendió aquella intimidad inesperada. «Jack, tienes que calmarte. Confía en mí. Todo va a ir bien. Lo prometo». En cuanto a las explicaciones, aquello era bastante vago. Aún así, me tranquilizó. No puedo explicarlo, pero me sentí obligado a creerle. Había algo en Jessica que me gustaba mucho. Una calidez que irradiaba a su alrededor. Una fuerza contagiosa y tranquilizadora. Continuamos por el pasillo y no volví a mencionar mis reservas. 1:42 a.m. Llegamos a la puerta. Llegó el momento de la verdad. Estaba a punto de abrirla cuando Jessica me retiró la mano. «Para que esto funcione, tienes que llamar 3 veces. Ni una más, ni una menos». Asentí con la cabeza. Levanté mi mano hacia la madera y golpeé con precisión 3 veces. Una profunda ansiedad me crispó los nervios a medida que crecía la expectación. Al cabo de unos instantes, la puerta se abrió de un tirón, revelando la sombría figura que había dentro. Se apartó y nos indicó que entráramos. Miré a Jessica en busca de aprobación. Ella asintió y me siguió. La entidad cerró suavemente la puerta tras nosotros. Luego se acercó a donde estábamos y cambió. Su forma oscura se convirtió en luz, iluminando el resto de la habitación. Era el dormitorio, solo que no era exactamente igual. Había algo que no encajaba. No podía precisarlo. Simplemente me parecía diferente. Entonces, la figura brillante se redujo a un orbe resplandeciente y se alejó, atravesando una de las paredes, dejándonos solos. La luz de la luna brillaba a través de la ventana. El cristal ya no estaba roto. Fuera
No había tormenta. Todo estaba inmaculado. Jessica, ¿qué acaba de pasar? Este es el espacio seguro de la casa. Un mecanismo de seguridad para cuando se infringen demasiadas normas. Se dio cuenta de que no le entendía. Es una copia del dormitorio justo antes de que las cosas se torcieran. Un momento suspendido en el tiempo en el que podemos quedarnos un rato. Al amanecer, todo volverá a la normalidad. ¿Por qué no me lo habías contado antes? Sinceramente, es una maniobra arriesgada. La sombra es un ser voluble. Cuando entres en la habitación 371, solo hay un 50% de posibilidades de que acepte tu entrada. De lo contrario, estás condenado. No me lo podía creer. ¿Me estás diciendo que podríamos haber muerto? ¿Arriesgaste nuestras vidas por una posibilidad del 50%? Se acercó y volvió a ponerme las manos en la cara. Jack, estamos a salvo. No hay necesidad de enfadarse. Tranquilízate. Habríamos muerto de todos modos a manos de la casa. Esta era nuestra única opción. Tenía razón. Sinceramente, me alegré de que estuviera ahí. Sin ella, habría muerto. 3:17 AM. Jessica pasó un rato revisando mi manuscrito. Rellené algunos espacios en blanco para que pudiera saltarse las secciones más grasas y terminarlo antes de acostarse. Jack, esto es precioso. Yo no estaba tan seguro. Quizá había puesto demasiado de mí en él. Quizá la sangre que derramé sobre las páginas encubría el significado. ¿Quién en su sano juicio querría nadar a través de mi desesperación para llegar a una historia en la que ni siquiera yo estaba seguro de creer? Trata de ti, ¿verdad, Jack? Se trata de tu vida desde el momento en que murió tu hija hasta ahora. Sentí que me deshacía. Estoy cansado, Jessica. Creo que voy a dar por terminada la noche. Le dediqué una media sonrisa. Me acerqué a la cama y me tumbé. Para mi sorpresa, se tumbó conmigo y me puso la mano en el pecho. No pasa nada, Jack. Nunca he perdido un hijo, así que no puedo imaginarme la clase de cosas con las que estás lidiando. Lo que sí sé es que las cosas nunca volverán a ser como antes. Eso no significa que tengas que rendirte. ¿Qué habría querido tu hija? Ya no podía luchar contra las lágrimas. No lo entiendes, Jessica. Yo soy el responsable. Ella me estaba esperando cuando ocurrió. Yo era su padre y no estuve a su lado cuando me necesitó. Jessica no respondió. Sollocé hasta que no me quedó nada dentro. Cuando pasó el momento, le hice una pregunta. ¿Por qué ocurren estas cosas aquí? Sinceramente, no lo sé. Nos volvimos el uno hacia el otro. Su calor volvió a asomar la cabeza, invitándome a acercarme a ella. Nuestros labios se encontraron y con ello nació una sensación intensa, como nunca antes había sentido. Una energía sombría y silenciosa llenó el aire y cubrió la habitación. En un giro de los acontecimientos que nunca llegaré a comprender del todo, Jessica y yo hicimos el amor. 5:32 AM. Jessica se durmió en mis brazos. Yo permanecí despierto, contento por primera vez en años. Entonces, una familiar voz incorpórea se introdujo en mi oído y envenenó mi mente. Lo que sientes no es real. A estas alturas, yo estaba demasiado familiarizado con las voces y sus payasadas. Ignoré su afirmación. Ella hace esto a todos los inquilinos. Es una seductora. Tuve la tentación de replicar, pero estaba prohibido conversar. No podía permitirme romper una regla tan cerca de la meta. Solo se permite la entrada a 2 personas, Jack. 2. Es una regla sencilla. ¿Qué tenía eso que ver? ¿Qué pretendía la voz? Jessica era una de las 2. A pesar de mi inquietud, seguí mordiéndome la lengua. Pregunta siempre por los apellidos. Hubo un momento de pausa antes de que me diera cuenta.
Jadeé. Había roto otra regla. Di un respingo y retrocedí hasta la esquina de la habitación. Jessica estaba de pie junto a la cama. Ni siquiera la había visto levantarse. «Jack, ¿estás bien?» Mi respiración se entrecortó. Me costaba formular mi pregunta con normalidad. «Jessica, ¿eres realmente tú? ¿Era esto? ¿Cuál es tu apellido?» La luz abandonó su rostro. Sus ojos, ahora vacíos, me atravesaron. Me caía al suelo. Pasó un largo periodo de silencio antes de que ella cambiara. 5:51 AM. El rostro de Jessica se ensanchó. Sus ojos se agrandaron, como si estuvieran físicamente llenos de sed de sangre. Se abalanzó sobre mí. Esquivé el ataque y golpeé con fuerza la puerta. Alcancé el pomo, pero no giraba. La nueva forma de Jessica habló, un sonido gorgoteante y metálico que rebotó en las paredes. «Parece que estás atrapado conmigo, Jack». Se abalanzó de nuevo. Me deslicé bajo de la cama para escapar de su alcance. Sus pies recorrían el perímetro de la casa, como un depredador rodeando a su presa. Ahora solo era cuestión de tiempo. Cerré los ojos y pensé en Charlotte y Leslie, jugando en la nieve, el último día que las vi juntas. Este sería mi último pensamiento al acercarse a la muerte. El pensamiento más hermoso que se podía tener antes de morir. Al menos ahora podría volver a estar con ella. Un grito de dolor de Jessica rompió mi concentración. La luz de la habitación había cambiado. Salí de debajo de la cama y la vi retorciéndose en un rincón. Fuera, el sol se asomaba por el horizonte. Era mi oportunidad. Corrí hacia Jessica y le apreté el cuello. Luchó, pero estaba demasiado débil para soltarse. La empujé contra la ventana. Su piel se derritió, goteando al suelo como la cera de una vela. Su pelo se hizo cenizas. Busqué en sus ojos una pizca de humanidad, algo que pudiera convencerme de perdonarla por todo lo que había significado para mí. No había nada, solo malicia. En aquel momento deseé sinceramente que hubiera sido real. Adiós, Jessica. Con toda la fuerza que pude reunir, la empujé a través de la ventana. Su forma se desintegró antes de llegar al suelo. El viento se llevó sus cenizas a la infinita extensión del océano. Ya no existía. La casa estaba inmóvil. Pasaron las horas. Cuando mi periodo de alquiler llegó a su fin, me senté en el salón y reflexioné sobre los acontecimientos de la semana. De un modo extraño, había aceptado la muerte de Leslie. La culpa siempre estaría ahí, pero sentía que ahora podía seguir adelante, libre de las ataduras que una vez me atenazaron. Abrí la puerta y dejé entrar a Garrett. «Tu ferry te espera». Asentí y recogí mis cosas. Estaba ansioso por marcharme. Pero antes sentí la necesidad de preguntarle algo. «Garrett, ¿qué es este lugar?». Sonrió satisfecho. Me vienen a la mente muchas palabras: anomalía, portal, imposibilidad. Personalmente, creo que es un espejo que nos muestra a nosotros mismos de una forma que nunca creímos posible. Un lugar donde se cruzan nuestro pasado y nuestro presente. Tal vez la palabra adecuada sea un cierre. Sonreí. Puede que estés en lo cierto, Garrett. Espléndido. ¿Significa eso que dejarás una buena crítica? Me reí entre dientes. ¿Sabes qué? Lo haré ahora mismo. Abrí la aplicación e hice clic en el anuncio. Me llamó la atención una información mientras me desplazaba. Hora de salida, 12 horas. Miré la hora de la parte superior de la pantalla de mi teléfono. Pasó de las 11:59 a las 12 mientras miraba. Dejé pasar a alguien antes de que se acabara el tiempo, lo que significaba que se había infringido una norma. La nota al final de la lista me vino a la mente mientras el pavor se apoderaba de mí. Vendré a recogerte, pero solo cuando termine el periodo de alquiler, ni un momento antes. No era Garrett.
Levanté la vista y lo vi de pie justo delante de mí. ¿Pasa algo, Jack? Dejé caer las cosas y salí corriendo hacia el muelle tan rápido como pude. El transbordador acababa de llegar. El verdadero Garrett estaba a bordo, haciéndome señas para que me diera prisa. Tras embarcar, me volví y miré la casa por última vez. Una silueta estaba junto a la ventana, despidiéndose con la mano. Escalofriante historia la que acabo de narrar, ¿no creen? Espero que les haya dado tanto miedo como a mí al narrarla. Si quieren escuchar más historias de terror como esta, no duden en darle like y suscribirse a Más Terror MX para enterarse cuando salga un relato nuevo. También pueden compartir el video con sus amigos para asustarlos juntos. Antes de despedirme, quiero dejarles una intrigante pregunta. ¿Qué creen que realmente se esconde detrás de las sombras en aquella casa? ¿Qué eran las voces? ¿Qué era esa casa? Déjenme sus teorías en los comentarios. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti. Que comience la pesadilla.